embaracé otra vez de trillizos, o sea, así de la nada me embaracé, pues era un embarazo múltiple de muy alto riesgo y eran 3 bebés. De esos 3 bebés, pues al paso de los meses se reabsorbió el más pequeño y quedaron 2. Así para rápido. Quedaron dos embriones y ellos fueron los que se empezaron a desarrollar. Al final del embarazo me enfrento a una prueba muy difícil porque, como te digo, yo era estudiante de los Testigos de Jehová, pues obviamente no podía recibir sangre. Tenía preeclampsia y tenía las plaquetas muy bajas. Entonces era forzoso hacer una cesárea urgente y recibir una transfusión de sangre, pues porque era muy, muy peligroso. Y me negué. Me puse muy grave, pero me negué a recibir la sangre. Me sacaron de ese hospital y me llevaron con un médico que se anima a operar a todos los testigos de aquí de Aguas. Y él fue el que me operó, pero también con sus reservas. Él me dice, pues sí hay peligro, pero pues si tú me dices, no me pongas sangre, yo no te la pongo y me deslindo. O sea, tampoco es como que te va a cuidar mucho y que va a hacer algo por ti, pues no. Pero bueno, nacieron los niños, un niño y una niña, Emiliano y Camila. En el 2007 nacieron. Al nacer, Camilita tuvo algunos problemas de respiración. No era un grave, porque realmente no se puso grave, pero la metieron a incubadora y se quedó ahí por 7 días. Yo salgo del hospital con mi bebé y el primer desprendimiento que tuve, o que tuvo Camila de mí fue ese, ¿no? Quedarse 7 días ahí. Al paso del tiempo, pues crecieron de una manera normal, hasta los 2 años más o menos, pues caminaron a tiempo, Camila hablaba, conocía pues a sus muñecas, platicaba, me conocía a mí, me decía, pues me hablaba la niña, hasta que como a los 2 años de edad comienzo a ver una regresión, y ahí viene el tema del que estamos hablando, que es el síndrome. Empiezo a notar que pues ya no habla tanto, empiezo a notar como que se retrae, como que empieza a llorar demasiado. Estoy hablando de el año 9 meses a los 2 años, cuando empecé a notar cositas raras, no, es como muy progresivo y es despacio, o sea, bueno, en el caso de Camila fue despacito, no fue inmediato, no sé qué, pero sí fue un lapso de unos 4 o 5 meses que me di cuenta de que ella necesitaba ayuda. Comenzó a tener como estereotipias que les llaman, que se empezaba a mecer todo el tiempo, golpeaba sus manitas, sí, hacen muy fácil, ¿verdad? como que se lavan las manos y todo el tiempo. Entonces, cuando yo la vi así, me espanté muchísimo, dije, algo raro está pasando. Por alguna razón que no le encuentro explicación y ya ni siquiera la busco, toda mi vida le tuve miedo al autismo. Toda mi vida. Me daba terror pensar que un hijo mío pudiera tener autismo, ¿sabes? Entonces, muy en el fondo de mi corazón, yo sentía mucho miedo a la discapacidad. Entonces, comienzo a ver eso en Cami, y un día se enferma y le da una fiebre muy elevada y convulsionó. Me asusté tanto, la llevé con el médico, me dijeron que no me preocupara porque yo cualquier cosa rara que veía en Cami, como mi mamá, inmediatamente al pediatra. Pero lamentablemente muchos médicos dan por hecho que tú estás exagerando, dan por hecho que tú estás viendo las cosas de más, que te estás preocupando de más y no te ponen atención en lo que estás diciendo. Me sucedió, y lo digo porque me sucedió con varios, no nada más con uno. Entonces este doctor me dijo que no me preocupara, que no, que era normal, que a veces los niños eran así, pero de pronto la niña pues se movía muchísimo, se escondía debajo de la mesa, hasta que empecé a notar que caminaba hacia atrás, pero era como un ritual que ella hacía. Llegaba, pegaba en algún lugar, daba vueltas y comenzaba a caminar hacia atrás. Y el corazón comenzó a dolerme ahí de miedo, de angustia, y el papá, pues para él a estas alturas, pues yo ya estaba loca, ¿no? Ya a esas alturas ya era una loca, una enferma de celos, una persona malvada que le hacía muchísimas cosas. Todo lo que él hacía me lo revertía a mí. Entonces yo ya mi autoestima por los suelos, había quedado muy, muy subida de peso después del embarazo.
tomé muchísimos medicamentos para sostener a mis hijos, entonces todo ese medicamento me hizo efecto a mí en el cuerpo. Entonces, oye, una preguntota, y cuando él veía esa conducta en la niña, porque eran mellizos, claro, el niño tenía su desarrollo normal, y la niña veías que hacía cosas diferentes. La niña lloraba mucho, ¿Y él entonces qué hacía cuando la regañaba, la metía a bañar a la fuerza cuando a la niña le daba terror el agua. Entonces, llegué a un punto en el que un día, en una reunión con amigos, una abeja la picó. Yo nada más vi que me dijo, mamá, y vi el aguijón y vi cómo voló el animal. Entonces, por ahí alguien le saca el aguijón y la niña no llora. O sea, duele muchísimo un piquete de abeja, ¿no? Entonces, yo cuando vi que no reaccionó al dolor, al regresar a la casa yo le dije, si tú no me acompañas mañana a buscar ayuda, a buscar no sé qué, para ver qué tiene Camila, yo sí te voy a demandar, le dije. Entonces, para ese tiempo yo, de verdad que siempre fui una mujer muy valiente, muy contestataria, pero en ese tiempo yo ya estaba dominada por él y por la religión, ¿no? De que yo tenía que ser sumisa, callada y obedecerlo porque era la única manera en la que él iba a hacerse siervo de Dios y a dejar todos los vicios y todo, que durante mucho tiempo los dejó, gracias a ese estudio que tuvo. Pero era porque él se retroalimentaba de la adulación que recibía de la congregación. Era de esos narcisistas histriónicos, ¿no? Que totalmente. véanme. El mejor cocinero, el mejor donador de dinero, el mejor amigo, el mejor esposo, porque ante los ojos de la congregación era el mejor hombre que yo me pude haber encontrado en la vida. O sea, yo era la afortunada por estar con él. Entonces yo, con tal de que mi familia estuviera bien, con tal de que él de verdad cambiara, con tal de que estuviéramos bien, ¿y qué crees? Que lo conseguí durante varios años? Durante varios años él fue un gran esposo, dejó de tomar, salíamos de viaje, nos divertíamos mucho, hacíamos reuniones en la casa, defendía su fe que estaba adquiriendo. Entonces sí fue durante varios años. El problema vino cuando la niña resultó con esta discapacidad. Y ¿cómo te dan el diagnóstico? Fíjate, es muy difícil porque te digo, la llevé al DIF y lo primero que me dijeron cuando la vieron, porque para ese tiempo ya había perdido el habla, y todas las cosas que agarraba las aventaba, o sea, hacía un tiradero de cosas y no me obedecía. Entonces yo dije, no, pues entro con un médico, le digo todos los síntomas y él me dice, pues sí, en efecto, su niña tiene una especie de retraso en el desarrollo, por eso hay que canalizarla con un paidopsiquiatra. Ese fue el primer diagnóstico que me dieron, aunque yo ya me había dado cuenta que la niña no estaba bien, es devastador. Te cambia en un segundo toda la percepción que tú tienes de la vida, de lo que te imaginas que es el futuro. Yo pensaba que no iba a vivir el siguiente mes del dolor tan grande que sentía que nunca iba a haber 1 año, 2 años. Hablaban, por ejemplo, los médicos inmediatamente me decían que hay niños de tal edad que pues se avanzan y cosas así. Yo decía, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo sus papás lograron vivir 4 años con este niño, con un niño con un diagnóstico de esta calidad o de este? Entonces, llego con el paidopsiquiatra y él me dice que sí, me hace una encuesta y llega a la conclusión de que Camila está dentro del espectro autista. Generalmente el síndrome de Rett, el primer diagnóstico que la mamá va a recibir es que está dentro del espectro autista. Generalmente el primer diagnóstico es autismo. Pero es un autismo, ni siquiera es un autismo medio, es un autismo severo. Severo, sí. La niña ha perdido muchísimas habilidades. Entonces empiezo yo a darme cuenta y a investigar muchísimo sobre autismo. La llevo a muchísimos lugares, empieza un peregrinar de médicos, neurólogos, paidopsiquiatras, psicólogos, fundaciones, charlatanes, chocheros, de todo. Yo vi y busqué de todo para ayudar a mi hija. Durante este tiempo, en la congregación en la que yo estaba,
se me invitaba a no atenderla, porque ahí me decían que ya venía el fin del mundo y que venía el paraíso terrenal, y entonces mi hija ahí iba a poder hablar, iba a poder jugar, iba a poder ser una niña normal. Entonces me invitaban a que no me esforzara tanto por ella, pues ya qué más puede hacer, me decían. Esa forma de razonar a mí me despertó. Yo dije, jamás voy a hacerles caso a estas personas. Qué bueno. Yo a mi hija y le di toda la ayuda que pude. Te digo, es un camino muy largo porque pues como está diagnosticada primeramente con autismo, entonces pues que hay que cambiarle la dieta, que hay que hacerle cierto tipo de terapias conductuales sobre todo, porque empiezan con un tema muy difícil de conducta, se autoagreden, se lastiman, te arañan, se golpean. Entonces, de los 2 a los 6 años más o menos, tuve que hacerle una dieta muy rigurosa y muy especial, que es una dieta libre de gluten y caseína, que son pues 2 sustancias que aparentemente contribuyen mucho a que las conductas del autismo se disparen muchísimo, ¿no? El azúcar también. Entonces comencé a cambiar la dieta, no nada más de ella, sino de toda la familia. Sí. Entonces era horrible porque, pues, por ejemplo, Emiliano, pues él quería hotcakes normales y yo ya no le daba hotcakes normales, le hacía unos de avena con no sé cuántas cosas y plátano y no les gustaba, les quité la leche, les daba de soya, yo preparaba la leche de soya, eran unos gemelos, eran 2 bebés. Y tenías una grande, ¿no? Y una grande de 10 años. ¿Tienes 3 hijos? No son 11 años, son 3 hijos. Ajá. Entonces el papá, a partir de que nos dan este diagnóstico, él se quedó en la etapa de la negación durante mucho tiempo, no aceptaba. Y entonces él y los líderes de mi congregación y de la religión pensaban lo mismo, que yo estaba loca, que estaba muy mal por esforzarme tanto cuidando a la niña. Yo por parte del papá no recibí nunca un abrazo, no recibí jamás apoyo emocional donde me dijera, se supone que pues también él era parte de la religión, estaba bien, no tomaba, no hacía nada. Entonces, no recibí yo apoyo por parte de él de ningún tipo. Me culpaba mucho, llegó a decirme que yo había enfermado a la niña, llegó a decirme que yo era la culpable. Cambia muchísimo tu dinámica familiar. Eso es de verdad, es muy importante que lo diga, porque ya no es lo mismo. Tus amigos o los que creías que eran tus amigos, casi todos se alejan. Yo no recibí apoyo prácticamente de nadie de la congregación, porque yo tenía que mostrar fe. Los únicos amigos que tenía eran ellos. Entonces, si yo me ponía a llorar, si yo me ponía, me preocupaba, si yo únicamente me abocaba al cuidado de la niña y a su rehabilitación o a sus terapias y todo lo que ya estaba en puerta, pues yo no estaba mostrando fe, ¿sabes? Porque yo lo que tenía que hacer es agarrar a mi niñita, subirle a su carriola e irme a predicar, tocar puertas de casa en casa, porque eso era tener fe y eso era lo que Jehová veía para que yo tuviera pues las bendiciones de Dios, ¿no? Mi hija iba a estar bien, nunca nos iba a faltar nada porque mi esposo era un gran proveedor. Entonces, yo estaba en la gloria y ellas no veían absolutamente nada. Y no nada más pasó ahí, pasó en mi familia y pasó en la familia de él. Es muy difícil que incluso la familia acepte la discapacidad. El papá de mi ex esposo me llegó a preguntar si en mi familia había niños malitos, ¿no? No, mongolitos, ¿no? Como les dicen. Todo eso es por ignorancia, ¿no? Ignorancia desde muy difícil. Su papá, la familia. Fíjate lo importante de darle a conocer a las personas que tengan una pequeña así o algún conocido así, porque se les tiene que informar a la gente, a lo mejor no tanto como una obligación, pero sí un deber moral y humano, para que otra mamita que esté sufriendo esas mismas condiciones sepa qué hacer con su pequeño.
porque esto Totalmente. lo ve mucha gente. Entonces, es bien importante que las personas conozcan cuáles son los síntomas, cuál es el diagnóstico, que se confunde el autismo con el síndrome de Rett, Y eso merma mucho la ayuda, ¿sabes? sí, 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 sí. El confundir diagnósticos, el darte diagnósticos erróneos es muy difícil. Es muy complicado porque tú te estás abocando a algo y de pronto aparece otra cosa o llega un médico más especializado y te dice, no, es que no es esto, es esto. Y llevaba terapias, te digo, la dieta, la llevaba a terapias de lenguaje, a terapia física, la llevaba a terapia psicológica, a terapia ocupacional. En la casa hicimos cambiamos por completo todo, le compré una cama de pelotas, lloraba mucho, tienes que aprender a conocer qué le da miedo, como ya no habla, en el caso del síndrome de Rett, pierden la habilidad motora, pierden la habilidad de las manos nunca más las vuelven a utilizar. Es muy difícil. Camila tiene 17 años y todavía de pronto usa las manos, pero es muy difícil. Mira, el síndrome de Rett yo te lo voy a englobar en esto. Imagínate tú y tu audiencia los síntomas de autismo, Sí. parálisis cerebral, epilepsia, desórdenes de ansiedad, problemas respiratorios, escoliosis, Parkinson, problemas intestinales, entre otros, pero todo esto en una sola niña. Eso es el síndrome de Rett. Es una enfermedad degenerativa, considerada una de las más de 15,000 enfermedades raras, porque este gen que muta en el cuerpo de la niña, muta generalmente en el embarazo. Tenemos, como tú bien decías, 2 cromosomas X. Muta uno y el otro, al permanecer intacto, pues hace que la niña sobreviva. Cuando muta este gen en el cuerpo de un varón, la mamá tiene un aborto espontáneo. O si nace el bebé, muere en los primeros meses, o sea, no logra vivir. Era lo que te iba a preguntar, porque tú tuviste mellizos y dicen que inmediatamente muere el niño, pero ¿tu niño murió o está vivo? No, el niño está vivo, el niño no tuvo ningún problema porque este gen es individual, ¿sabes? No es una herencia de padres a hijos, no es hereditario. Sí. La mutación se da de manera espontánea, entonces, pues mutó en la niña y ella al ser mujer, como siempre somos más fuertes, al ser mujer sobrevive. Si muta el gen en el niño casi siempre muere, el feto, o si es que el bebé nace, muere inmediatamente. Pero al ser niña sobrevive, pero con esta enfermedad. Una de cada 10,000 niñas en el mundo nace con síndrome de Rett. Es muy raro, por eso está considerada una de las enfermedades raras. Y es muy difícil su diagnóstico porque siempre lo van a confundir con autismo. Sí. Entonces, es por eso que se tarda uno en darle el seguimiento correcto. Es por eso. Entonces pues al paso del tiempo, yo noto que el papá pues ya vuelve a tomar otra vez, vuelve a ser igualmente violento, deja de ir a las congregaciones y únicamente busca salir de viaje. Él en su trabajo, te digo, siempre ha viajado mucho. No sé si inconscientemente siempre o conscientemente, siempre ha buscado trabajos en los que se desaparezca, ¿sabes? Si yo le pido ayuda, si le pido un poco de atención, si le pido que me ayude con el mar y la marea que se vive en casa, porque es de verdad un huracán lo que sucede, pues tú te tienes que ir adaptando, tienes que cuidar. Yo tenía que cuidar a un niño de la misma edad y a una niña que estaba en la preadolescencia, sola, completamente sola, porque te digo, por parte de mis compañeros de religión, pues empezaron a alejarse de mí porque yo empecé a alejarme de las reuniones. Esa es la condición para que tú sigas teniendo contacto y te sigan tratando como alguien que pertenece a la congregación, pues es que tú sigas reuniéndote, sigas saliendo a predicar, sigas participando en todas las actividades que envuelven la religión, pero pues yo tenía que cuidar a mi hija. Entonces yo decidí cuidar a mi hija, la llevé a muchísimos lugares,
hasta que me doy cuenta de que mi esposo deja por completo el estudio. Y ya como que empieza a aburrirse de estar en casa, porque pues a él no le gusta. Te digo, el papá me preguntó si en mi familia había gente enfermita, porque en la suya nunca. Entonces, pues esto no tiene nada que ver con la herencia genética, ¿no? Y de alguna manera te Entonces, están culpando también. de alguna manera, él y mi esposo me culpó de ser de tener la culpa de yo haber enfermado a Camila, ¿sabes? Es de las cosas más crueles que me han dicho, pero no, definitivamente eso no me detuvo. Yo seguía atendiendo a mi hija. Por cuestiones de contrato, pues le retiran el contrato a él y cierran el hangar del INEGI, pero él insistía en que nos fuéramos a vivir a la Ciudad de México. Hizo todo para que yo me fuera a vivir con mis hijos a la Ciudad de México y él quedarse aquí, solo, ¿no? Todos los demás compañeros se quedaron aquí con sus esposas y vieron cómo le hicieron y se esforzaron y continuaron con sus familias, menos él. Él me mandó a vivir con mi mamá, porque pues cómo le íbamos a hacer. Pero no me quedé de brazos cruzados. En ese tiempo llevé a Camila a un CAMP, que es un centro de atención múltiple para personas con discapacidad, para niños, donde la recibieron. De ahí la canalizaron a un hospital, el primer hospital, que es el Hospital de Psiquiatría Infantil, que se llama Juan N. Navarro, que está en la Ciudad de México. Pero ahí la recibieron, la atendieron y me dijeron, no, el diagnóstico de la niña, aquí yo te lo voy a decir de una vez, es autismo severo. Entonces te vas a ir al CISAME, es el Centro Integral de Salud Mental, en la colonia San Jerónimo Liris, en la delegación Mixcoac, creo que es en San Ángel. Bueno, en San Jerónimo está. Entonces yo llego a ese hospital y es una maravilla, porque yo en el otro pues veía cosas muy feas, ¿no? La verdad es que no me gustó, pero en ese hospital, desde el primer momento nos recibieron, le hicieron sus primeros estudios para llegar a un diagnóstico. Es un lugar precioso donde hay un área completamente dedicada al autismo y todos sus derivados, todo el espectro autista. Vi muchísimos niños con esa condición. La atendieron de maravilla a Camila. Durante un año estuvo recibiendo atención ahí. Mi mamá me acompañaba, trabajé muchísimo, fui a tomar conferencias de una fundación que se llama LINCA, que es una fundación específica en autismo. La creadora de esa fundación, a los años, se dio cuenta de que su hija no era autista, sino era una niña red. A los 20 años supo que el diagnóstico había sido incorrecto, pero creó toda una fundación, creó muchísima ayuda. Yo fui y recibí muchísima información. Entonces, lo único que yo me aboqué fue a investigar acerca de mi hija, aunado a que como él no tenía trabajo, yo me puse en una secundaria, en la secundaria donde estaba mi hija. Yo dije, pues tengo que apoyar. Entonces, pues yo todavía creía que éramos una familia feliz, ¿sabes? Entonces me puse a trabajar en la cooperativa de la secundaria, a vender taquitos de diferentes guisados. Entonces yo hacía, de la mañana hacía toda la comida que iba a vender, iba a dejar a mi nena al camp, me regresaba, inscribí a Emiliano en un jardín de niños, lo llevaba al kinder, me iba a vender a la secundaria, terminaba mi venta, regresaba al camp por Camila, iba por Emiliano, empezaba a comprar las cosas para otro día, empezaba a prepararme para los días que teníamos cita en el CISAME, la llevé con otro psiquiatra en el Hospital de Jesús, la llevé con un neurólogo, le hicieron varios estudios. Yo me dediqué todo ese año a atender a mi hija. Hasta que de pronto, esto fue en el 2010 y 2011. Por marzo del 2011 empiezo a recibir en mi celular. Mi esposo ya había conseguido trabajo aquí otra vez, pero por ciertas circunstancias y razones desconocidas hasta ese momento, pues no quería que yo me regresara, ¿sabes? Él me decía, aquí estás bien, y yo allá estoy bien, y yo voy a venir, etcétera. Y comienzo a recibir en mi celular mensajes donde me decían cosas muy feas, ¿sabes? Que si era feliz siendo una cornuda, que si no me daba vergüenza saber que mi esposo me era infiel, cosas muy, muy desagradables que no quiero repetir,
Entonces yo llego, o sea, él llega a la casa y le enseño los mensajes. ¿Y sabes lo que me dijo? El gaslighting es terrible. Él me dijo, tú los estás mandando, tú te compraste otro celular y otro chip y desde ese chip tú estás mandándote estos mensajes, ¿sabes? Estás loca, o sea, ¿cómo vas a creer eso? Si no, mira, él veía cómo entraban los mensajes y decía que yo estaba loca y que si contestaba estaba más loca. Bueno, empezó a manipularme de una manera horrible. Ya la manipulación y el maltrato emocional eran muy fuertes. Quedé con los 30 kilos de peso que subí en el embarazo. Para él eso era el peor pecado del mundo, ¿sabes? No se ponía a pensar en todo lo que mi cuerpo recibió de medicamentos durante casi los 8 meses de embarazo. No se ponía a pensar que yo estaba atendiendo a 3 niños sola, que estaba atendiendo a una niña con una discapacidad completamente desconocida, que yo aprendía pues prueba y error. Él no se esforzaba en nada. Él lo único que me decía era que pues él trabajaba para darme el dinero para que yo atendiera a la niña. Entonces, a partir de ese momento, él como que vio que su vida se destruyó y prefirió alejarse, no seguir apoyándome en emocional, o sea, no seguir con la familia, ¿sabes? Sí. Le dio terror de manera muy cobarde, se hizo a un lado, hasta la fecha no sabe qué hacer con Camila. Tiene 17 años, Cami, y él no sabe qué hacer con ella. Oye, pero yo te voy a interrumpir. Sí. ¿Tu casa la tuviste que adaptar para que no se lastime, no se golpee o cosas así? Sí, por y supuesto. Aparte, ¿qué reacción tuvieron tus hijos? Ajá, es muy importante esto. Sí, tuve que adaptarla, tuve que ponerle rejas en la puerta del cuarto para que no se saliera, porque ella se autoagredía, se lastimaba, entonces yo prefería tenerla en su cuarto. Le cambiamos la cama, le quitamos las patas porque se caía, entonces nada más la dejamos muy bajita en la cama, le pusimos una rejita para que no se fuera a caer, en la cocina también una reja para que no entrara porque pues era muy peligroso. Teníamos que adaptar todo eso. La niña siempre ha caminado, pero, y bueno, evidentemente al paso del tiempo la discapacidad se va haciendo más evidente y se va degenerando su cuerpo. Pero en ese tiempo, pues, lo que parecía es que era una niña berrinchuda, grosera y sin límites, ¿no? Era lo que mucha gente pensaba cuando me veía que se ponía a llorar, que golpeaba, que se tiraba al piso, que tiraba cosas. Pues la gente, no era evidente, físicamente no se veía enferma. Entonces era únicamente conductual. En el caso de ella, y te estoy hablando que ya tenía 3 o 4 años, cuando muchas niñas con esta condición, y esto también quiero aclararlo, es que muchas de ellas mueren en los primeros 6 años de vida. Es tan desgastante y todo el tiempo están con oxígeno, tienen muchísimos problemas pulmonares, se mueren de neumonías, de desnutrición. Entonces, Camila tiene el llamado, ahorita ya está diagnosticada con el síndrome de Rett atípico. Todavía es funcional. Camila siempre ha sido una niña funcional. De alguna manera, las niñas casi todas están en silla de ruedas. Se va degenerando poco a poco, ¿no? Sobre todo por la epilepsia. Las convulsiones son... Conozco niñas que convulsionan hasta 50, 60 veces al día. No inventes. Sí, así. Entonces, generalmente la epilepsia es lo que las degenera a tal grado que las niñas mueren, porque, o por ejemplo, pierden la habilidad para masticar y para tragar, entonces les ponen un botón gástrico y las tienen acostaditas todo el tiempo, ya no tragan. Cami todavía come, todavía mastica, todavía... Pero bueno, volviendo a este punto de cómo reaccionaron mis hijos, pues yo empiezo a notar que mi esposo, pues ya la verdad, ya no quiere nada conmigo. Él está aquí y yo en México. Todo ese año, pero yo ese año no lo desperdicié. A pesar de los impactos que estaba recibiendo, de las llamadas, de los mensajes, de las burlas que recibí en el celular, pues a pesar de todo eso, pues yo seguía adelante. Yo me levantaba a las 4 de la mañana para llegar a tiempo al hospital para que le dieran su terapia, su atención. Yo no tenía, en la familia no teníamos coche, entonces pues me iba como podía, me acompañaba mi mamá
siempre mi mamá me acompañó. Entonces, llegó un punto en el que dije, ¿por qué su papá está allá? ¿Por qué su papá está allá y yo estoy aquí? O sea, si él tiene coche, teníamos una camioneta aquí, ¿por qué voy a seguir con este ritmo de vida tan difícil? Y aparte trabajando, vendiendo comida, y él siempre me decía, es que tú no haces nada, eres una floja, una huevona, no me ayudas, mantenida. Bueno, empezó a agredirme de todo, bombardearme por todos lados. Me devaluó hasta que pudo, hasta que se cansó. Entonces, pues en contra de su voluntad, pues acepta que nos vayamos a la ciudad, que nos regresemos aquí a Aguascalientes. En el 2011 yo me aboco a llevarla al CRIT, al CRIT para que hacer una lista de espera, digamos, para ver si pueden atenderla. Inmediatamente la recibieron y estuvimos 5 años en el CRIT con una atención maravillosa. La verdad es que de las cosas más bonitas que me pasaron en la vida fueron esos 5 años que mi hija estuvo en el CRIT. Entonces, bueno, empecé a llevarla, obviamente él no me ayudaba, no me acompañaba, vivíamos lejos del CRIT, entonces a veces yo me levantaba a las 5 de la mañana y a las 6 ya estaba con mi niña de un lado y mi niño del otro, caminando hasta conseguir, a veces me iba caminando, porque para eso, cuando regresamos aquí, pues da la casualidad de que el sueldo ya le había bajado, creo que a la mitad por el trabajo que obtuvo, y entraba a las 5 de la mañana, casualmente entraba él a las 5 de la mañana a trabajar y pues ni siquiera me podía llevar al CRIT, ¿sabes? Yo me las tenía que arreglar sola. Pero por mi hija yo hacía cualquier cosa. Claro. Entonces no me importaba irme caminando y regresarme caminando. Quien más sufrió esta etapa fue Emiliano. Gali obviamente también, pero Emiliano a veces yo me lo llevaba desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde que salíamos del CRIT. Íbamos 4 días a la semana y a veces mi hijo pues no iba al kinder porque no había quien, yo no podía partirme en dos, ¿sabes? Claro. Entonces él sufrió mucho esa etapa y cuando llegamos al CRIT yo lo veía que se sorprendía muchísimo de los niños o los casos que veía, de los diferentes tipos de discapacidad. Y se sorprendía muchísimo porque tú ves unos casos de veras terribles. Yo vi una mamá que llevaba 2 gemelitas con la misma discapacidad y andaba ahí con su carriola doble. Y yo decía, bueno, es que Camila no está tan mal, camina, salta, come, puede hacer muchas cosas, simplemente, pero es un aprendizaje muy bonito el que tuve ahí, porque yo ya me había documentado muchísimo acerca del autismo y del RED, porque yo al ir investigando pues sospechaba que era RED, y sí, cuando la revisa la neuropediatra en el CRIT, inmediatamente estaba la pediatra y la neuro, las dos llegaron inmediatamente a la conclusión de que era RED. Entonces me dolió el estómago como no tienes idea, tenía 4 años, camina casi 5, ahí ya fue cuando se me dio el diagnóstico clínico, no genético, sino clínico, de síndrome de Rett. Y comenzamos su tratamiento. Ya sabes, la terapia física, ocupacional, la terapia SENS, que es esa de poquitos y texturas y música y relajación, muchísimo, ocupacional, conductual. En el CRIT te ponen un psicólogo para la niña y un psicólogo para la familia. Sí. Obviamente la psicóloga familiar, una gran mujer que nos ayudó muchísimo como familia, en la cual mi esposo nada más fue 2 veces y me dijo que la psicóloga se había enamorado de él, entonces que si yo no quería, o sea, no, es que me triangulaba con quien fuera, ¿sabes? Entonces, él me dice que pues si yo quiero que la psicóloga se enamore de él, pues sigue yendo. Y pues ya sabes, la manipulación, la triangulación, la inseguridad, todo me hizo decir, no dije que sí, pero acepté, ¿sabes? Seguir cargando yo sola con todo el peso de atender a una niña. Ahí fue donde por primera vez escuché que los cuidadores también necesitamos ser cuidados. Mucho. Ahí fue la primera vez que escuché que los cuidadores necesitamos el mismo amor, el mismo apoyo, el mismo cuidado, la misma ayuda. Yo no estaba acostumbrada a recibir ayuda. Yo me di cuenta en mi familia que hay mucha ignorancia, o sea, a pesar de que
me veían como yo trabajaba, a veces terminaba agotada porque la niña tiene distorsión de sueño, entonces prácticamente a veces estaba despierta toda la noche y yo con ella porque se la pasaba llorando, gritando, golpeándose, pero muchas veces como que no les caía el 20, ¿sabes? Y si me veían a las 9 de la mañana dormida me decían, ¡ay, qué huevona! ¿Y por qué no le has dado de desayunar a Emiliano? Oye, pues si ves que yo estoy dormida, ¿por qué no le das tú? Pero me daba mucho miedo y mucha pena pedir ayuda. Y esto es lo que a mí sí me gusta compartir con la gente, que lo primero que hay que hacer cuando tienes un diagnóstico adverso, sobre todo en la discapacidad, porque a veces hay enfermedades que lamentablemente te diagnostican y en unos meses la persona se va, ¿no? Sí. Un cáncer o otra cosa, pero una discapacidad como la de Camila es para toda la vida. Tú no sabes cuánto tiempo va a durar. Entonces, entre más rápido te pongas a investigar y hagas un trabajo de aceptación, porque ese diagnóstico nadie lo va a poder cambiar. Por más que llores, por más que patalees, por más que sufras, por más que hagas, te deprimas, el diagnóstico ahí está y nadie lo va a poder cambiar. Pero la Fíjate, ayuda, perdón, sí, me decía una mamá de otro pequeño que tenía yo en el preescolar, me decía, las enfermedades, por ejemplo, una gripa, uno sabe que se le va a quitar. A lo mejor muy larga, un mes, ¿no? Pero una discapacidad no se quita, no se cura. O sea, eso es para toda la vida del niño y de la mamá. Porque ella me dice, yo de verdad que le pido a Dios que mi niño se vaya primero. Porque si no, es lo ¿quién que lo... todas las mamás, es lo que todas las mamás de un niño con discapacidad rogamos al cielo, que se vaya antes que nosotras. Así llegas a esa conclusión. Y te Sí, digo, me ayudaron ahí, te digo, fue cuando aprendí que tenía que pedir ayuda, porque a mí me daba mucha pena molestar a las personas. Dentro del CRIT hay una dinámica que se llama Club Amigos Teletón. Es, bueno, cuando yo estaba en el mes de febrero, todos los sábados del mes de febrero, esta dinámica consiste en que hay muchísimos chicos voluntarios que estudian terapia física, psiquiatría, medicina, psicología, o incluso voluntarios de cualquier edad, pueden ser hermanos del niño, se inscriben, les dan ahí como que un taller de cómo afrontar la discapacidad, les vendan los ojos, les amarran una pierna, los ponen para que poco a poco se vayan viendo cómo adaptarse. Entonces, durante este mes los llevan a los niños a subir el cerro, al cine, a comer a un restaurante, a conocer una fábrica, a un lugar de juegos. Entonces, cada sábado tú llevas a tu niño y le asignan un amigo que ya fue entrenado previamente para que se haga cargo de tu niño. Y cuando a mí me tocó, yo decía, sí quiero, porque decían, es para que ustedes como papás, familia, descansen todo un día, puedan salir a comer, puedan salir a divertirse, si se quieren dormir todo el día, ir al spa, al salón de belleza, lo puedan hacer y descansen un día del niño. Porque se escucha feo, pero descansas de tu hijo un tiempo. Pero a mí no sabes qué angustia me daba sí, me dejar a mi hija, pero no por ella, sino por la persona, la chica que la iba a cuidar. O sea, yo sentía que no iba a poder con ella y que iba a ser una carga terrible por todo lo que yo ya había vivido, ¿no? Hasta que entendí y dije, no, pues voy a aprovechar el día. Y ese día aprovechaba para ir al centro con mis hijos, para salir o hacer cosas distintas sin Camila. Era de 8 de la mañana a 6 de la tarde, prácticamente todo un día. Que si durante 5 años lo disfruté, la verdad. Aprendí eso, que también tengo que pedir ayuda, porque yo nunca sabía pedir ayuda. Ahora sí ya lo hago. Me daba muchísimo miedo y mucha pena pedir algo. Y aparte, pues por el abuso emocional que vivía, era de que tú no sirves para nada, tú no eres capaz de nada. Entonces yo me daba cuenta que era muy hábil sabía mucho de la discapacidad de mi hija. Entonces los terapeutas se daban cuenta, sobre todo los de terapia física. Y hay un terapeuta que es maestro, profesor de la Universidad Autónoma
del estado en la licenciatura de terapia física. Y pues otra chica que era terapeuta me contactó con él, yo pues los conocía a todos, y él me dijo que si no me llamaba la atención, darles una plática a sus alumnos, darles un tipo conferencia de lo que significa pues la enfermedad y la discapacidad. Y pues me dio mucho miedo, pero siempre fue muy buena para hablar en público. Te digo que siempre lo mira como que las comunicaciones, ¿no? Entonces dije, pues sí, y acepté con un mes de antelación. Obviamente yo no les dije nada ahí en mi congregación, en la religión, porque obviamente me iban a decir que no, porque pues nadie tiene que darse gloria a sí mismo, cosa que no era para eso, simplemente era una plática informativa. Y yo me preparé, agarré mi computadora y puse mi presentación en PowerPoint, todas mis fotos, bueno, hice una presentación preciosa que me quedó. Y no inventes, fui a la universidad a hablar con alumnos del 7º semestre de la licenciatura en terapia física, cuando yo vivía tan coercionada de que no sirvo para nada, no soy nadie, soy tonta, soy estúpida, soy una mantenida, no soy ni siquiera una mujer, me decía mi ex, tú no eres ni siquiera una mujer, lo único que llegas es a ser la nana de mis hijos. Entonces yo me sentía nada, pero con todo y eso fui, y mi hija me acompañó. Entonces, di una conferencia maravillosa, que realmente siento que ese día triunfé en la vida, porque hablé de todo esto que estoy comentando ahora, pero pues a grandes rasgos, con diapositivas, con información específica. Y bueno, me dieron un diploma de la universidad. Es así, casi como yo sentía que era como un título de algo. Me sentía muy contenta, muy feliz. Y pues a la siguiente semana todos en el CRIT ya sabían quién era yo, que era la mamá que dio la conferencia en la universidad. Después me invitaron otras veces, y otro compañero que tengo aquí, que es ex miembro de la misma religión, que es médico, también hace poco me invitó a dar una charla, y he notado que es algo que me gusta mucho. Me gusta mucho informar, ayudar a las personas. Sí, y total que a la siguiente vez que, no sé, pasaron unos meses, y los chicos de terapia física, de los alumnos de ese maestro, empezaron a hacer sus prácticas en el CRIT, y me reconocieron. Oh. Y entonces yo me acuerdo que me tocó que ellos pues me ayudaran con le dieran terapia a Cami, y me preguntaban si le estaban haciendo bien, y yo decía, ay, pues yo no sé, tú eres el terapeuta, pero de verdad que les sirvió muchísimo, porque yo les decía que nos hace falta gente empática en este tipo de casos, y nos hace falta, por ejemplo, que un terapeuta físico sepa qué es el autismo, qué es el RED, qué son estas enfermedades difíciles, cómo se pueden y no tratar, cómo mirar a las niñas, cómo hablarles, perdón, cómo pues tener como que una conexión con ellas. Es importante que el personal médico, porque sí, evidentemente son especialistas, ahorita ya hay muchísima más información, pero hace 17 años, cuando a mí me tocó, los psicólogos ni siquiera sabían nada de autismo, nada. Sí. Estamos en pañales en temas de autismo y estas enfermedades todavía, pero sí, logré salir adelante de eso. Y bueno, pues ya para no ser tan largo el cuento, todavía pasaron algunos años en los que mi ex vivíamos juntos, y me trató cada vez peor. Cada vez era más la manipulación, era cada vez más fuerte, perdón, el maltrato emocional. Él sabía perfectamente qué punto tocar para lastimarme, qué punto tocar para que yo explotara enfrente de las personas. Y entonces, como yo explotaba, porque pues ya sabía lo que tenía que decirme, ¿ya vieron? Está loca, es lo que les digo. Está enferma, ya necesita un psiquiátrico. Entonces, el miedo de él siempre ha sido que yo le deje a Camila, ¿sabes? Pero nunca lo utilicé. Nunca utilicé ese recurso para hacerle daño, para nada. Hasta que un día ya no pudo más y se fue a trabajar, y por un mensaje de WhatsApp, como es propio de estas personas narcisistas, son muy cobardes, por un mensaje de WhatsApp me dijo que se quería separar de mí, que ya tenía otra persona,
que probablemente en ese momento estaba embarazada y que pues ya estaba harto de mí, ¿no? De mí, que yo tenía la culpa de lo que le había pasado a Camila y que yo tenía la culpa de que él hubiera buscado a otra persona porque era la peor persona del mundo, porque yo era la peor mujer de este mundo, le había hecho tanto daño que pues ya quería terminar conmigo. Obviamente semanas y meses antes yo notaba que se llevaba su ropa poco a poco y decía que esta se la iba a regalar a fulana, esta iba a ser, pero jamás dijo nada. Entonces, pues yo me quedé en shock, pero al mismo tiempo como que sentí un Liberación. alivio, Sí. sentí una liberación y en ese momento me quedé sentada en la mesa, no sabía qué hacer, pero sentía paz. Muy en el fondo de mí me sentía en paz, me liberé. Entonces, es tan cruel eso porque cuando me vino después de días, vino a darme la cara, pues todo había sido mi culpa y yo ni me había enterado. Poco a poco, pues yo recibía papelitos en mi casa de cornuda, bueno, cosas muy bajas y muy vulgares. Entonces, cuando pasa esto, yo le dije, esta persona es la que me mandaba los mensajes y tú decías que era yo, porque él decía que yo era tan inútil y no hacía nada, o sea, tenía tanto tiempo libre, según él, para escribir los mensajes yo sola, ¿sabes? Y enviármelos a mí misma, imagínate, defendiendo lo indefendible totalmente, para no poner en evidencia a nadie más. Sí. Cuando me entero de que no estaba embarazada esta persona, sino que ya este bebé tenía 2 años de edad, pero antes habían tenido otro bebé que se les murió. O sea, ya tenía años esta dinámica de él, desde que regresamos de la Ciudad de México, y él nunca tuvo el valor de decirme las cosas a la cara. Siempre fue este secretismo, este hacerme sentir culpable, este desaparecerse y decirme que estuvo 10 días en el aeropuerto viviendo, imagínate. Y yo no sé si era el miedo, la negación, que también le creía, pero no le creía. Era mucha disonancia cognitiva la que yo tenía. Un cóctel ahí. Ay, no. Entonces dije, bueno, mientras tú hacías hijos, o sea, mientras yo estaba en el CRIT desgastándome la vida, cuidando y dando todo por mi familia, por mi hija y por mis hijos, tú hacías hijos con otra persona y no esa crueldad, porque aparte me decía cosas, después regresaba con love bombing, todo estaba bien y después volví a explotar el asunto. Era toda una dinámica ahí de narcisista perverso, como le dicen, de triada oscura, no sé qué, no soy psiquiatra, pero Sí. me he informado tanto al respecto que he notado todo eso. En otra entrevista, podemos hablar acerca de ese Sí, tema. por supuesto, porque no se puede diagnosticar a la gente, pero yo sí, por mis psicólogos, 2 psicólogos, estoy diagnosticada con trastorno de trauma complejo por abuso psicopático y narcisista. Entonces, con toda autoridad puedo decir que efectivamente mi expareja era todo eso. Sí. Pues ya empezó toda una travesía y hasta el día de hoy tengo 9 años separada y han sido los 9 años con más paz de mi vida después de aquel 96 que me fui a La Paz. Ese trastorno me hizo muchos años el trastorno del trauma complejo me hizo vivir como que en una disociación completa para sobrevivir. Yo como que me quedé en los 20 años, mucho tiempo. Mi cerebro se quedó ahí como por protección, algo así. Durante años viví como que no vi pasar. Cuando vi ya tenía 40 y dije, ¿qué voy a hacer? Ahora estoy completamente sola, no tengo estudios, ¿cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a cuidar a mi hija? ¿Cómo voy a sobrevivir? Y también ahí vino otra travesía, pero después de mucha terapia, de mucho trabajo interno, personal y de muchas ganas de estar bien, puedo decir que estoy muchísimo mejor que hace 10 años. Sí, claro. Tengo a mi hija ya de 17 años. Cada vez es más evidente
y pues se va degenerando su cuerpo, es cada vez más evidente, pero la estoy dándole la atención que puedo, ya no me exalto tanto, ya no me aboco tanto, porque yo sé que el cuidado que ella tiene, pues ahorita está en pausa, está en etapa 4 de la enfermedad, es una etapa muy difícil. ¿Cuántas etapas son? 4, o sea, el diagnóstico la última consulta que tuve con su neuropediatra me dijo, ya la niña está en etapa 4, pues, obviamente tú ya lo sabes y sabes lo que sigue, pero ahí puede venir un estancamiento de años, ¿sabes? De años en esa etapa, de que no hay retroceso, pero tampoco hay ya ningún avance. No hubo mucho avance en el caso de Camila, las niñas con Red, pues casi ninguna habla, ninguna habla, ninguna mueve las manos, no caminan la mayoría, tienen muchísimas convulsiones, escoliosis, tienen el botón gástrico, tienen aquí la traqueotomía, muchas están con oxígeno, entonces, pues ya nada más están sobreviviendo. Y ya lo digo de esta manera, ya sin tanto dolor y tanto miedo, a veces yo pienso que pues lo mejor para las niñas es que ya dejen de sufrir, porque la mayoría sufren muchísimo. He visto morir muchísimas niñas con Red, desde los 5 años, unas a los 12, otras a los 20, a la edad de Camila. Ya es natural, cada vez que tengo muchos contactos en Facebook de mamás Red, y a cada rato veo que las niñas se están yendo, ¿no? Entonces, pues es esperar, darle todo el amor que tenemos para ella, acompañarla, Claro. consentirla, darle atención. Ya le doy de comer lo que quiere, ya no le doy, ya hago esas dietas extremas que le hice a los 2, 3 años, ya come lo que se le antoja, ya le doy azúcar si quiere, ya le doy jugos. Es ya una etapa en la cual la estoy dejando ser ella. Y bueno, el diagnóstico que me dieron era que nunca iba a entender, que nunca iba a haber comunicación, pero los ojos de mi hija son totalmente su expresión. Ella habla con la mirada, nos entendemos con la mirada, nos comunicamos, ella es expresiva, ella te abraza, ella te sabe querer, no tienen muchos intereses, pero ella tiene un amor profundo por la muñequita Dora, la exploradora, desde bebé. Entonces ella ama a Dora. Ya es bien difícil conseguir esas muñecas porque pues ya prácticamente no las venden en ningún lado, pero lo poquito que tiene de Dora es su tesoro. Ella cuando está mal le pongo videos de Dora y es la más feliz del mundo. Es una niña que sonríe, sufre porque pues ya a estas alturas la enfermedad ya la ha degenerado muchísimo, pero dentro de todo es una niña que ha sido feliz. Ahorita la etapa en la que está, sí está sufriendo más, pero estamos con ella. Y todo el tiempo le digo que la amamos, que la queremos. Ha sido o sea, yo no me gradué de nada, ¿sabes? Yo no soy... ¿Para qué quieres más? Y ella no se graduó de la primaria ni del kinder, pero ha sido la maestra más grande que he tenido en mi vida. Definitivamente. Claro. Me ha enseñado muchísimo de empatía, de paciencia, de autodominio, de autocontrol, de amor incondicional. Sí. El ver su miradita, a veces sus ojitos, cómo me habla, cómo me sonríe, cómo cuando me levanto, siempre está pegada a mí. Cuando me levanto, ella corre atrás de mí, a donde voy, ella viene, a veces me tropiezo con ella, pero siempre está pegadita. Si yo estoy con ella, me levanto, corre atrás de mí. Donde yo esté, me golpea. O sea, su manera es de tocarte así el hombro o pegarte, es su manera de hablarte, incluso decirte hola, de saludarte, te toca. Se sigue agrediendo a ella misma, se golpea todavía. Las convulsiones están controladas actualmente. Come bien, todavía mastica, todavía come por su boquita y mientras lo siga haciendo yo voy a ser feliz. Todavía camina de puntitas, camina las puras puntitas de los dedos porque es una característica de estas niñas caminar en puntas, pero todavía camina, todavía puede tocar lo que quiere, jala lo que le gusta, todavía come a veces con su manita, toma la comida. Me siento bendecida porque la mayoría de las niñas no hacen ya nada. A esta edad ya no hacen absolutamente nada. Y ella todavía es funcional de alguna manera.
Gracias a Dios, qué bueno, qué bueno. Y yo Esa es siempre digo la que historia de Cami. sí, que las personas que tienen a un niño especial es porque son especiales. Son personas especiales, nos enseñan, son angelitos y hay que tratarlos como seres humanos normales. Nada de que, pobrecito, no, no, no. Son seres humanos normales y por algo tienen esa condición, por algo están en nuestras vidas. ¿Con qué Ahora cierras? dime, ¿Con qué ahora cierras, sí, Nash? cierro pues dándote las gracias primero porque el recordar todo esto me ha hecho ver que he llegado a un punto en la vida, ahora que voy a cumplir 50 años, he llegado a un punto en la vida en el que a veces no sabes cómo llegaste hasta acá. Te lo preguntas y no te acuerdas, pero ahorita al hacer al recordar todas estas etapas de mi vida, me doy cuenta de que, pues efectivamente sí he sido una mujer ordinaria que ha hecho cosas muy extraordinarias. No puedo más que agradecer a la vida que sí, he pasado por situaciones muy difíciles, pero el ver la sonrisa de Camila, el ver la clase de hijos que tengo, que son unos niños encantadores. Emiliano es de verdad, ha sido uno de mis grandes apoyos. Natalia ha sido la compañera máxima de mi vida y me siento feliz porque ellos aman a su hermana también, saben cuidarla, saben enfrentar una convulsión, una crisis epiléptica, saben enfrentar una situación de emergencia con ella, son empáticos con las demás personas, no son prejuiciosos y tampoco juzgan a nadie, han visto la discapacidad como parte de su vida también. Sí. Me preocupa el hecho de, pues, que algo me suceda a mí y que ellos tengan que hacerse cargo de su hermana. No se me hace justo. He tomado acciones legales también con su papá. Poco a poco lo he obligado a que esté aquí, a que cuide también a Camila, que se haga cargo de ella. Estamos Sí. en un litigio ahorita que yo lo único que estoy pidiendo, él descansa 3 días a la semana, ¿sabes? Y ninguno cuida a Camila, ni se acuerda a veces en semanas de preguntar cómo están. Entonces estoy pidiendo legalmente que se me apoye para que a él se le dicte una sentencia, porque pues ya ni siquiera es una invitación. Sí. Al parecer todo va caminando, él ya está enterado y desde que se enteró de la demanda no falta aquí para a ver qué hace, a ver cómo la cuida, a ver a dónde la lleva, pero ya se hace cargo cada vez más de Camila, entonces pues por miedo o por lo que sea, pero lo Por hace. obligación o por lo que sea, pero Sí, porque por gusto no creo. Pero poco a poco también ya como que hemos ido bajando la guardia porque yo hice contacto 0 años con él, pero ahorita ya me siento con la fortaleza de ya no ser manipulada por él, ya no caer en sus... Es más, ya ni siquiera ya no intenta porque sabe que yo ya no soy la misma persona. Gracias a la terapia, gracias a mis psicólogos, a toda la investigación que he hecho por mi parte, a todo lo que he leído, a todas las cosas que he aprendido acerca de esto. Soy una mujer muchísimo más fuerte ahora. No pensé hace 10 años que hoy iba a estar aquí platicando acerca de mi vida y todo lo que he pasado en estos 10 años en los que he estado sola. Pero me siento agradecida con la vida, me siento contenta y muy feliz con la existencia de Cami, porque sin duda alguna me ha enseñado muchísimas cosas que me han servido para compartir con otras personas y para apoyar y ayudar a otras personas que tienen igual y no la misma condición. La discapacidad es, como una psicóloga a mí me dijo al principio, la discapacidad todos la traemos en la bolsa. Es impredecible y nadie está exento de que nos pueda suceder, de que nos toque a nosotros de cualquier forma. sí. Entonces, es algo latente que nos puede pasar a cualquiera. Y ahora agradezco todo lo que sé y la invitación que yo hago para finalizar, que si alguien tiene sospecha de que su hijo no está desarrollándose correctamente, yo sé que les va a dar muchísimo miedo, pero no se esperen a que pase más tiempo. Atenderlos, ir de inmediato con un médico que los canalice con algún especialista, ya sea un neurólogo, un psiquiatra,
para que se le dé a su hijo el diagnóstico correcto, el seguimiento correcto, y en cuanto les den el primer diagnóstico, porque muchas veces cambia, como en mi caso, se aboquen a investigar. Investiguen. Entre más ustedes sepan sobre la condición de su hijo, más fácil lo van a poder ayudar y más rápido van a iniciar un tratamiento. Y también buscar ayuda. Generalmente en estos centros del Teletón ayudan muchísimo, por experiencia propia se los digo, y van a tener un terapeuta familiar. Esa persona, ese psicólogo que les toque, se va a enfocar a sus propias necesidades. No va a hablar del niño, va a hablar de ustedes. Sí, para que nunca más una familia se vuelva a destruir, a desintegrar por causa de la discapacidad. Es muy doloroso ver cómo una persona lo niega todo el tiempo, se alejan, incluso caen en adicciones, muchos padres, o abandonan, incluso madres que ya están hartas de la vida que llevan y abandonan de un día para otro todo y se van y dejan al niño a su suerte. Para que nada de eso suceda, sí es un tratamiento integral. Es muy difícil en nuestro país porque no hay una cultura todavía establecida al respecto. Es algo que a mí me da mucha impotencia. Y sobre todo que los médicos que sean un poco más empáticos, porque a veces te tiran de a loca, prácticamente te tiran de a loca y te dicen, no se preocupe, no tiene nada, es normal, está creciendo de manera normal, nada más le miden la cabeza y te dicen, está bien, pero no saben lo que hay de fondo. Entonces, pues a mí en algunas ocasiones sí me ha tocado decirles 2, 3 cosas, 2, 3 verdades a los médicos, porque no ayudan, no cooperan a veces. Pero en general van a encontrar la solución, van a encontrar la ayuda que buscan. Acabo de hablar del Hospital Juan N. Navarro, si está en la Ciudad de México, el CISAME, Centro Integral de Salud Mental, que está en San Jerónimo Lídice. Y bueno, siempre va a haber un lugar en el cual puedan ayudar. Aclaro que este hospital que les digo es totalmente gratuito, incluso se les da un desayuno a los niños ahí, cuando llegan, y hay cafecito y galletas para los papás. Es un lugar donde con muchísimo amor te reciben y yo agradezco mucho haber estado ahí, también en el CRIT. Siempre hay uno cerca, afortunadamente. Entonces, no desperdiciemos esas herramientas y esa ayuda que tenemos, ni pensemos que no nos van a recibir, que no nos van a ayudar, porque siempre va a haber un lugar en donde se nos abran las puertas para que podamos darle a nuestro hijo la atención y la ayuda que requiere y ayudarnos a nosotros mismos para poder mantener unida a nuestra familia. Ese sería mi mensaje final. Pues muchas gracias, Naye. Ya escucharon, mamita, si tienes una pequeña con este síndrome de Rett, pues ya nos dio muchas recomendaciones, Naye, los lugares a donde acudir, qué hacer para mantener una familia cuando tenemos un niño con una condición así. Pues te deseo lo mejor, de verdad, Naye. Eres una mujer muy fuerte, admirable y valiente. Eres una mujer extraordinaria. Gracias por estar. Muchas gracias a ti, gracias a tu público, y pues ojalá que esto les sirva de algo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Esperemos, yo siempre he dicho, este canal todavía no tiene mucha audiencia, estamos empezando, pero así sea una mujer la que escuche tu entrevista, a la que le sirva, con esa nos conformamos. Totalmente de acuerdo. Con que una persona lo escuche y les sea de ayuda, con eso nos damos por bien servidos. Claro que Muchas sí. gracias, Ani. Bendiciones. También tú eres una mujer admirable, de verdad. Muchas gracias. No, gracias por estar aquí. Gracias, público, por estar una vez más aquí en Mujeres Ordinarias que hacemos cosas extraordinarias. Gracias, nos despedimos. Bye. Bye.